Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto que ustedes nos estén acompañando en este capítulo de hoy, en donde nuestra atención nuevamente se dirige al tema de la vacunación. Una preocupación para algunos, una realidad de la que algunos de pronto no quieren conocer mucho y que prefieren evitarlo. Pues bien, este tema nos concierne a todos y todos debemos procurar la vacunación. ¿Por qué razones? Pues hoy se las vamos a compartir. Y es que adicional a eso hemos visto que desde hace varios meses ya se adelanta en varios países del mundo la vacunación para menores entre 12 y 17 años. Pero ¿cuáles podrían llegar a ser las consecuencias? En Colombia, por ejemplo, se han aplicado más de 24 millones de primeras dosis. Sin embargo, aún muchos son los mitos alrededor de la vacunación y particularmente en este segmento de la población. Ese es nuestro tema, así que bienvenidos. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 se ha planteado que los niños corren menos riesgo en relación con el coronavirus, pues la mayoría de los síntomas suelen ser leves en esta población. Sin embargo, se estima que 1 de cada 5.000 niños ha desarrollado el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Algunos fabricantes de vacunas como Pfizer y Moderna han realizado estudios comprobando que sus biológicos son seguros para los menores entre los 12 y los 17 años de edad. Teniendo en cuenta esto, varios países han iniciado su esquema de vacunación para esta población. En Colombia se han suministrado más de 24 millones de primeras dosis contra el COVID-19 a mayores de 12 años y se está a la espera del inicio de la vacunación para menores entre los 5 y los 11 años de edad. Según los expertos, las vacunas suministradas a los niños son seguras y generan los anticuerpos necesarios para combatir el COVID-19. Bueno, pues para hablar de este tema le damos la bienvenida a nuestro experto de hoy, el doctor Rafael Baracaldo. Él es médico patólogo, pertenece a la Dirección Científica de Laboratorios Colcan, referente en temas de farmovigilancia. Así que, doctor Rafael, pues bienvenido y muchísimas gracias por regalarnos este espacio en su agenda. Hola Paola, muchísimas gracias. Para mí, para el Laboratorio Colcan, es un gusto atender esta invitación. Muchas gracias. Concentrémonos entonces en la vacunación para esta población, para los menores. Y entonces partamos del hecho de que lo que hemos escuchado en muchos medios y en muchas noticias es que a los niños el COVID-19 no les afectaba tanto. Luego empezamos a escuchar que se incrementaron los casos de contagio y que se volvieron entonces los niños un factor de riesgo justamente por la propagación. Entonces, partiendo de este hecho, partiendo de los riesgos también como infantes que ellos pueden sufrir por cuenta del COVID-19, hablemos de la vacunación y por qué es tan importante que este segmento también reciba la vacuna. Bueno, es importante porque ellos, a pesar que de pronto al inicio pensábamos que no eran población de riesgo, actualmente están sufriendo la infección y de hecho las estadísticas y las tasas de pacientes de este grupo etario infectados por COVID han aumentado a nivel mundial. No solo eso, sino como muy bien comentado, pueden ser como un transporte para el virus, o sea, si no sufren sintomatología, pueden infectar a las otras personas, entonces es importante. Y el otro punto adicional es que ahorita no, con todo el surgimiento de las variantes que hemos tenido, hemos visto que la vacunación ayuda a detener esta creación de nuevas variantes del SARS-CoV-2, que es el virus de la COVID-19. Doctor, sucedió algo muy particular por cuenta de las vacunas y es que, claro, con el seguimiento que se ha venido haciendo tan juicioso, tan riguroso al COVID-19, empezamos a escuchar y a reconocer los nombres de cada vacuna, los laboratorios, casi que todos nos sentíamos expertos hablando de los porcentajes, que cuál, 1 dosis, 2 dosis, ahora hablamos de terceras dosis, pero entonces ese fenómeno tan particular nos hizo también, en tanta información, casi que buscar un laboratorio particular, buscar que se nos aplicara una dosis particular, incluso hablar de los efectos secundarios de una o que otra dosis o de uno u otro laboratorio. Pero entonces este fenómeno hizo que también quienes se resisten al tema de las vacunas, digamos que tuvieran algunos argumentos justamente para la no aplicación. ¿Por qué entonces hablar de la vacuna en los niños si hasta ahora los adultos más o menos estamos entendiendo la importancia de la vacuna sin importar el laboratorio?
Bueno, las vacunaciones, digamos que los estudios para los niños en cuanto a vacunación, sobre todo para el SARS-CoV, se han venido desarrollando muy rápidamente, al igual que pasó con nosotros los adultos. Los resultados que se han tenido a nivel mundial con estos estudios y con estas investigaciones han sido muy buenos. Muy buenos quiere decir que con menor dosis que se le aplica a los adultos, han tenido incluso mayor tasa de protección frente al SARS-CoV. ¿Sí? Entonces es supremamente importante también tener cubierta esta población para evitar desenlaces fatales tanto para ellos como para de pronto los que los rodeamos. Doctor, y respecto entonces al tema de la vacunación para los menores de 12 a 17 años, entendiendo que los estudios sí existen, las pruebas sí se han realizado adecuadamente, ¿es segura la vacunación? Es bastante segura, es muy segura la vacunación en este grupo etario. Hablemos un poco de ese proceso particular que sucede para lograr una vacuna para los menores, porque si bien pues entendemos que para la población adulta seguramente, y usted me lo explicará a continuación, son diferentes las pruebas, ¿cómo se hace para aprobar una vacuna para los menores? Bueno, digamos que lo que se inició a hacer con los menores de edad fue escoger una población bastante amplia de este grupo de edad. Y las fases son muy similares a las de los adultos, las fases de investigación de la vacuna, en donde inicialmente se estudia el componente que no vaya a generar ningún daño para los pacientes de esta edad, donde aparte de mirar que no tengamos daños para estos pacientes, donde sí realmente funcione y logre lo que queremos lograr, que es la protección. Y vamos obviamente, y de hecho todavía varias entidades a nivel mundial están haciendo seguimientos a los pacientes, o sea, no solamente que desarrollamos la vacuna, sabemos que sirve y dejamos al paciente solito y que suceda lo que tenga que suceder, no, sino que se le hace un seguimiento bastante estricto a lo largo del tiempo para ver que realmente los resultados son y están acordes a lo que se ha publicado y a lo que se ha dicho. Todo esto se ha hecho en tiempo récord, o sea, son pasos de gigante porque llevamos prácticamente casi que 2 años solamente de pandemia y en 2 años se han desarrollado investigaciones que generalmente duran un poco más de tiempo. Doctor, quienes son padres de familia seguramente conocerán, de acuerdo al esquema de vacunación obligatorio en Colombia, por ejemplo, que las vacunas afectan a los niños, es decir, cuando el niño está como con fiebre, con malestar, entonces uno pregunta, ¿qué le pasó al niño? No, es que le pusieron la vacuna. Hasta ahí, perfecto, eso por un lado. Por otro lado, también conocemos que las vacunas, las diferentes vacunas para el COVID-19 también tienen sus efectos, incluso en los adultos. En algunos sí, en otros no. En algunos es terrible, ¿no? Que inmediatamente el dolor. En otros no, a los 2 días. En otros no, a los 3 días. O al otro día, que alguna incapacidad. ¿Por qué? Porque se siente mal, dolor de cuerpo, casi que esos signos como de gripa, esas señales como de gripa. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta vacuna justamente cuando se le aplica a los menores de 12 a 17 años? ¿Puede pasar que tengan esos efectos? Sí, pueden pasar que tengan efectos muy similares a los que de pronto algunos adultos experimentamos, pero la seguridad y la tranquilidad está en que no duran más de 3 días, generalmente son leves y con medidas de soporte, como llamamos los médicos, por ejemplo analgésicos, hidratación, ceden. Son similares a los de los adultos, les puedo yo hablar que estamos hablando del dolor en el sitio donde se aplicó la vacuna, pueden presentar algo de fiebre, pueden presentar escalofríos, dolor de cabeza, algo de fatiga, pero generalmente más de 3 días no se sostiene, no se mantiene. Doctor, y particularmente tenemos una colección de mitos que nuestro grupo de investigación pues ha rescatado de eso que se genera, por ejemplo, en las redes sociales, en las redes de WhatsApp. Esos comentarios para algunos podrían calificarse de absurdos, para otros realmente preocupantes, y tiene que ver, por ejemplo, con afectaciones al corazón de los niños, afectaciones a la menstruación de las niñas. De esos mitos hablamos al regreso. La vacunación contra el COVID-19 ha estado acompañada de mitos que de alguna manera han perjudicado el proceso de inmunización en varios países del mundo. En Colombia, según la encuesta Pulso Social elaborada por el DANE en julio de 2021,
el 9,2% de la población no estaba interesada en ser vacunada. El 65,9% de los encuestados aseguran que la vacuna puede ser insegura y tener efectos adversos, mientras el 20% opina que la vacuna no es suficientemente efectiva. Por otro lado, son muchas las dudas que se generan respecto a los efectos secundarios de la vacuna en la población joven e infantil. No obstante, una publicación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos reveló que de 8,9 millones de adolescentes vacunados, solo 9.246 presentaron eventos adversos como fiebre o dolor local, efectos que se consideran normales en el proceso de vacunación. La vacunación en menores en ese sector de la población entre los 12 y 17 años de edad, ¿es segura? Esa es la pregunta hoy en nuestro tema del día. Y nuestro experto de hoy es el doctor Rafael Baracaldo. Él es médico patólogo, pero además pertenece a la Dirección Científica de Laboratorios Colcan y que hace referencia justamente a estos temas de farmacovigilancia. Y justamente, doctor, estábamos hablando de esos mitos, ¿no? Entonces, claro, cuando se hacen este tipo de encuestas, pues casi es para medir qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está percibiendo la población. Y cuando hablamos de que la gente, pese a que tenga que aplicársela y pese a que se está aplicando la vacuna, hablamos de un 65,9% de que consideran que puede ser insegura o un 20% de que consideran que no es suficientemente efectiva, pues ese mensaje también les llega a los niños con muchas más preocupaciones. Pero entonces, cuando hablamos de esos efectos, ya el doctor nos mencionaba antes de esta pausa cuáles son los normales de cualquier vacuna. Pero de ese detalle de afectar el corazón a los niños, por ejemplo, ¿es cierto? ¿De dónde puede haber salido esa información? Bueno, fíjate que haciendo investigaciones aquí en el laboratorio Colcan, encontramos que en Estados Unidos se han reportado eventos de miocarditis y pericarditis. Esto hablamos de una inflamación del músculo cardíaco y de una inflamación del pericardio, que es como una bolsa de tejido que de cierta manera recubre y protege el corazón asociada a la vacunación. Los expertos en Estados Unidos, al hacer el estudio de estas infecciones, de estas inflamaciones, lo que ellos comentan es que sí puede asociarse a la segunda dosis, sobre todo, de la vacunación, pero que afortunadamente es muy extraño que se suceda y que se presente. ¿A qué voy? Que los mismos pediatras de estas entidades hospitalarias en Estados Unidos dicen que a pesar que se ha presentado, no van a parar la vacunación por eso, porque son tan pequeños que realmente no deberíamos estar la población asustada o esperando que esto le suceda a nuestros niños. La otra ventaja que afortunadamente existe respecto a estos eventos es que los síntomas generalmente son leves y pasan con un manejo realmente muy sencillo y pasan bastante rápido y el niño no queda con secuelas, según lo que se ha investigado hasta hoy. No hay secuelas, entonces, según la investigación. Ahora, el otro mito, ¿la menstruación de las niñas, la vacuna las puede afectar? No está completamente confirmado. Nuevamente vuelvo y hablo, sí se ha investigado que ha habido unos ciertos reportes de personas, de mujeres, que dicen como, bueno, me apliqué la vacunación, tengo alteración en mi ciclo menstrual, pero realmente no hay una asociación directa con la vacunación. Digamos que aquí lo que quiero yo es aclarar y de pronto dar algunas otras pautas para que conozcamos por qué se puede alterar la menstruación en una mujer. Una situación de estrés importante puede alterar la menstruación de la mujer. Un aumento en el ejercicio físico no controlado puede alterar la menstruación. Alteraciones en la nutrición, cambios nutricionales puede alterar la menstruación. O sea, pueda que sea algo coincidencial y hasta hoy a la fecha no tenemos la completa seguridad que tenga que ver con la vacunación. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que no. Doctor, de la lista y de las investigaciones que ustedes han venido adelantando respecto a esos efectos de la vacuna y sobre todo en esta población de 12 a 17 años, ¿qué otro mito se puede colar de pronto entre las conversaciones? Hay mitos bastante curiosos, ¿no? Por ejemplo, el del microchip, ¿sí? Que le ponen a uno la vacuna y le están inoculando el microchip. No, esto realmente biológicamente no es plausible, no va al caso, nada que ver. Entonces tranquilos que a los niños ni a nosotros nos aplicaron ningún microchip.
Otro, de pronto, que pueda modificar el DNA, que nos pueda cambiar el código genético a los seres humanos esta vacuna. Tampoco, biológicamente hablando y científicamente hablando, tiene factibilidad. Las vacunas, por más que se hable de RNA, es diferente y no tocan el núcleo de las células, que es donde se almacena nuestro DNA, entonces no nos va a generar ninguna alteración de este tipo. Pues, doctor, volviendo justamente a lo que sucede en nuestro país hasta el momento en Colombia para vacunar a los menores, ¿cuáles son las vacunas aprobadas ahora que casi que nos sentimos expertos hablando de cada laboratorio? Hasta el momento, para el grupo de mayores de 12 años, tenemos Pfizer y Moderna. Es llamativo, y les cuento de una vez, le contamos a la teleaudiencia de una vez, que por ejemplo en países como Chile ya autorizaron Sinovac y la están usando incluso en pacienticos mayores de 3 años. ¿Sí? Aquí salió un comunicado, creo que la semana pasada, si no me falla mi memoria, donde el Ministerio de Salud estaba mencionando que estaban adelantando junto con el INVIMA estas investigaciones para ampliar sobre todo el panel de vacunas e incluso ampliar el panel, el grupo de pacientes a vacunar a nivel de edad. Ok, o sea que es probable que ese segmento se amplíe un poco más hacia menores de 12 años. La probabilidad es bastante amplia, sí. Doctor, siguiendo con el tema de estos menores, hablemos un poco de lo que es el esquema de vacunación obligatorio para los menores en nuestro país. Y cuando se habla de una nueva vacuna, de una vacuna nueva, ¿será que podría interferir en ese esquema? ¿Habría alguna restricción entre una vacuna de ese esquema y esta nueva contra el COVID-19? En algún momento se hablaba que no se podía vacunar de ningún otro tipo 2 semanas antes ni 2 semanas después de recibir la del COVID. Hoy sabemos que eso ya no es así y hoy sabemos que incluso el mismo día el paciente, el niño, puede recibir su vacuna contra sarampión, contra rubeola, contra hepatitis B, el mismo día incluso, vuelvo y reitero, que la vacunación del COVID, del SARS-CoV. Entonces no hay ningún problema. Por ahora digamos que sería bastante acelerado, todavía falta información para poder asegurar y poder aseverar que puede estar en algún punto incluida la vacuna del COVID en el plan ampliado de inmunización, que es el plan que manejamos a nivel nacional. Pues nos está acompañando el doctor Rafael Baracaldo, él es médico patólogo, justamente hablando de la vacunación. Y si bien los adultos pues hemos tenido la necesidad de vacunarnos por cuenta del trabajo, de otras situaciones, a veces con los menores todavía tenemos un poquito más de prudencia. Pues las recomendaciones para los padres de familia y las razones por las cuales hay que vacunar también a los menores de 12 y 17 años las tenemos después de esta pausa. La vacunación en los niños, ¿le llama la atención, le da miedo, le genera inseguridad o definitivamente está completamente convencido que es la prioridad para salir del COVID-19? Pues ese es nuestro tema. También estamos con el doctor Rafael Baracaldo, médico patólogo. Doctor, volvamos a hablar de ese esquema de vacunación. Y entonces muchos padres de familia pues son reacios, otros están totalmente convencidos de la necesidad de la vacuna. Pero hablemos del número de dosis en los niños, porque si bien en los adultos ya hemos hablado de 2 dosis para algunos laboratorios, incluso de una dosis de refuerzo o una tercera dosis, en los niños, ¿cuántas dosis? Igual que en los adultos, 2 dosis. Por el mismo tiempo de separación que hemos hablado en los adultos, digamos que lo único que cambia un poco en los niños es que la dosis que se administra es un poco menor con respecto a la que nos administraron a los adultos, pero en conclusión 2 dosis. Por ahora 2 dosis. Doctor, hace un momento usted también nos mencionaba los síntomas, entre comillas, normales, que tienen que ver con ese dolor en el lugar de la inyección, que tiene que ver como con esos síntomas como de cansancio, algún dolor de cuerpo de pronto, pero ¿cuáles son síntomas anormales? ¿En qué momento preocuparse? Y me imagino yo que la pregunta que todos nos hacemos cuando sucede algo malo es ¿quién responde? Es decir, si el niño tiene unos síntomas difíciles, complicados, que seguramente ya me va a mencionar, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? ¿A dónde se dirige un padre de familia que dice, creo que fue la vacuna? Bueno,
Retomo aquí un poquito lo de la miocarditis y quizá estos son los síntomas que la literatura internacional cuando uno se sienta a revisar como que menciona para ponerle más atención y consultar a un médico de manera inmediata. Dolor en el pecho, dificultad para respirar importante y algo que llamamos nosotros palpitaciones, que yo puedo explicar a los papás que es como si el niño les estuviera diciendo que el corazón les late tan duro que siente como si se les fuera a salir del pecho. Esto puede llegar a presentar o generar alguna alarma en los padres y lo más recomendable es que de una vez consulten a un servicio hospitalario o a su pediatra de confianza para poder realizar unos exámenes adicionales al niño y hacer un seguimiento mucho más riguroso. Vuelvo y reitero, no es muy frecuente que se presenten estos casos, pero sí es importante que los conozcamos y los tengamos en cuenta. Doctor, entonces, entendiendo, digamos ya, y conociendo un poco el panorama, ¿cierto? Y entendiendo sobre todo la importancia de la vacuna, ¿cuál es su mensaje como profesional, como teniendo esa posibilidad de uno decirle a un experto, ¿será que vacuno o no vacuno a mi hijo? ¿Usted qué diría? Que tranquilos y que sí, vamos a vacunar a los niños, la vacuna no les va a producir COVID a ellos, las vacunas no les va a cambiar su ADN, son solo 2 dosis también. Entonces, ahorita tenemos resultados muy buenos a nivel internacional de la eficacia y de la seguridad de estas vacunas. Vamos a combatir, ya estamos en fases finales del combate largo de 2 años que hemos tenido contra el SARS-CoV y contra esta COVID. Entonces vamos a vacunar tranquilos, vamos a acompañar a nuestros hijos y a nuestros niños con toda la seguridad y con toda la tranquilidad, que la vacuna es segura y que los niños van a estar muy bien. Y otra de esas preguntas, doctor, de padre de familia, que tiene que ver, ¿cómo preparo a mi hijo? ¿Qué le doy de comer? ¿Será que va al colegio? ¿Será que no lo mando al colegio? ¿Será que...? ¿Cómo podríamos entonces recomendar esa jornada de vacunación? Porque incluso sabemos bien que los niños con respecto al COVID-19 han sido los más juiciosos, por ejemplo, en el uso del tapabocas, en el lavado de manos, en el cuidado justamente de ese distanciamiento físico. Entonces casi que también podría ser un ejercicio pedagógico con ellos para que estén listos y preparados para recibir su vacuna. A los niños hay que explicarles todo. Sí, muchas veces está el mito que por ser niños no entienden lo que uno como adulto entiende. Eso es completamente falso. Los niños entienden a veces incluso muchas más cosas que uno de adulto. Entonces, explicarles las cosas tal cual y como son, hacia dónde se dirigen, qué vamos a hacer, qué vacuna es la que vamos a recibir y sobre todo el por qué. Y explicarles siempre con la verdad de lo que va a suceder, que si me puede doler, te puede doler un poquito, pero mira que es por tu bien. No sé, doy ejemplos acá. Tener en cuenta si pueden llegar a presentar los eventos adversos o los efectos adversos que mencionábamos al principio, que son normales, generalmente ceden con analgesia, con reposo, con hidratación, y ya, básicamente esas serían las recomendaciones grandes. Pero entonces, doctor, no habría ninguna restricción, digamos, en la dieta alimenticia, en su jornada, por ejemplo, para el colegio o en su jornada de deportes, de movimiento, de actividad. No, ninguna restricción. Si el niño puede seguir su jornada como si nada, vamos a seguir como si nada por ahora. Digamos que sí es importante comentar y que los papás tengamos presentes que si el niño tuvo en algún momento alguna reacción alérgica a otro tipo de vacuna, de todo el esquema que le hemos aplicado hasta el momento, sí es importante mencionárselo a las personas que los van a vacunar para que de pronto no tengamos algún evento de alergia ahí en el momento. De resto, no hay problema. Doctor, y ya para despedirnos, última pregunta, justamente tiene que ver con la situación de algunos niños, porque no todos pues tienen la misma salud, digamos, algunos pueden tener un diagnóstico especial. En ese caso es consulta directa con el pediatra, antes de la vacuna. Sí, por favor, si ustedes tienen igual alguna duda, mi niño tiene X, Y, Z enfermedad que hemos venido manejándole por años, es importante que con el pediatra de confianza que tengan, le comenten y que él obviamente que conoce todo el historial clínico del niño, les dé la aprobación y la autorización para la vacuna o bien diferirla un tiempo antes de hacer cualquier otra cosa. Bueno, pues ahora sí, me despido, muchísimas gracias, lo dejo ir con todos los compromisos que seguramente tiene, gracias por regalarnos este espacio. Se trata del doctor Rafael Baracaldo, médico patólogo, quien nos acompañó hoy en Más Salud en Tus Manos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un gusto para mí y para el Laboratorio Colcan estar acá y quedamos atentos a una nueva invitación. Muchas gracias.
Pues ahí estaba nuestra preocupación, bueno, realmente la de muchos padres de familia, que tiene que ver con esa vacuna para sus hijos, los menores entre 12 y 17 años. El mensaje que reiteran los profesionales de la salud es que es necesaria la vacunación para toda la población, y poco a poco en Colombia pues se está ampliando este esquema a más segmentos y sectores de la población. Vamos entonces de 12 a 17 años. Segura es la vacuna, hay que aplicarnos, hay que seguir usando el tapabocas y lavándolo las manos.